Para nosotros, nuestras caricaturas favoritas eran las mejores, pero algunas fueron mucho peores de lo que recordamos. En el video de hoy hablaremos de esas series que fueron sobrevaloradas. ¿A qué me refiero con esto? A que para muchos fanáticos no tenían ningún fallo, pero la verdad es que en algún momento fueron muy malas. Ojo, todo lo que voy a mencionar es según mis gustos y mi opinión, y sin alargar más la introducción, comencemos. Para comenzar, hablaremos sobre Los Jóvenes Titanes en Acción. No es una mala serie, eso hay que decirlo, pero sí tiene varios problemas. Uno de los más claros es que abusa excesivamente del humor absurdo, al punto de que hay capítulos que, si lo piensas bien, no tienen absolutamente ningún sentido. Todo se basa en chistes rápidos, exageraciones y situaciones que a veces parecen hechas solo para rellenar. Además, conforme fueron avanzando las temporadas, la serie fue perdiendo valor, principalmente porque la trama se volvió cada vez más infantil. Se dejó de lado cualquier intento de profundidad o continuidad, y todo pasó a ser humor fácil, pensado para un público mucho más joven. Ahora, nada de esto quita que la serie haya sido relevante, ni que haya tenido éxito y momentos entretenidos. Pero con el tiempo, es innegable que perdió ese valor que muchos recordaban al inicio. Otra serie que se volvió un poco absurda es Miraculous, las aventuras de Ladybug. Al principio tenía una historia interesante, e incluso muchos pensaban que iba a tener un buen final bien planeado, pero eso nunca pasó. La serie simplemente siguió y siguió, haciendo que casi cada capítulo contara una historia distinta, sin verdadera continuación. Además, empezaron a agregar más Miraculous, complicando todo innecesariamente, y con el tiempo la serie cambió su enfoque, volviéndose mucho más dirigida a chicas que a chicos. Al final, lo que parecía una historia con rumbo claro terminó perdiendo fuerza y dirección con el paso del tiempo. Otra serie que personalmente nunca me gustó es The Loud House. La verdad es que siempre se me hizo poco entretenida, y con el tiempo eso solo empeoró. La serie se siente muy repetitiva, usando las mismas situaciones una y otra vez hasta cansar. Muchas de las escenas se sienten forzadas, como si estuvieran hechas solo para cumplir con el episodio, y los personajes rara vez cambian o aprenden algo que de verdad importe. Todo vuelve al punto inicial, como si nada hubiera pasado. Nickelodeon la exprimió tanto que perdió completamente la frescura, convirtiéndola en una serie que pudo haber sido mejor, pero terminó quedándose estancada. Aunque suene difícil de creer, Steven Universe no es tan buena como parece. Ojo, sí me gustaba, pero siendo honestos, la serie era demasiado sentimental, casi como una novela animada. Es innegable que es visualmente hermosa y que tiene mensajes positivos, pero también fue sobrevalorada por su fandom. El ritmo era muy irregular, con mucho relleno, y varios conflictos importantes se resolvían de forma apresurada o demasiado suave, como si no quisieran arriesgarse a ir más a fondo. Al final, terminó siendo una serie con buenas intenciones, pero que no siempre supo manejar su propia historia. Al principio todos disfrutábamos Hora de Aventura. Siendo sinceros, en sus inicios fue una de las series más entretenidas y llamativas de Cartoon Network. Tenía humor, creatividad y un estilo que se sentía fresco. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. Lo que empezó siendo revolucionario terminó volviéndose confuso. Hubo demasiada experimentación, episodios que parecían no llevar a nada y una narrativa cada vez más abstracta que no todos lograron conectar ni entender. Para muchos, dejó de ser divertida y se convirtió en una serie que exigía demasiado, sin siempre dar algo claro a cambio. Star vs. Las Fuerzas del Mal fue, sin duda, una de las series más queridas y con más fans de Disney. Al inicio era top, divertida, caótica, con magia, peleas creativas y una protagonista diferente a lo típico. Todo apuntaba a que sería una de las mejores series animadas del canal. Pero con el tiempo, algo se rompió. Disney hizo lo suyo y la serie se volvió excesivamente romántica, al punto de parecer una novela, como si los productores de La Rosa de Guadalupe hubieran tomado el control. La acción y la aventura quedaron en segundo plano, reemplazadas por dramas amorosos que no todos querían ver. Además, hubo decisiones de guión muy cuestionables, personajes cambiando de personalidad, tramas importantes mal desarrolladas y conflictos enormes resueltos de forma apresurada. Y el golpe final fue el final de la serie, considerado por muchos como uno de los más criticados y decepcionantes de Disney, dejando a gran parte del fandom con más preguntas que satisfacción. Una serie que empezó brillante, pero que no supo cerrar su propia magia. Y la última, y también la más antigua de todas, es Ben 10. Claro, si hablamos de las secuelas y no del Ben 10 original, porque seamos honestos, la serie original fue increíble. Tenía acción, misterio, aliens memorables y un tono que, aunque era infantil, no trataba al espectador como tonto. Ben crecía, aprendía y la historia avanzaba con coherencia. Pero después, todo se vino abajo. Las secuelas y reboots bajaron muchísimo la calidad.
Cartoon Network decidió exprimir la marca hasta el cansancio, sacando versiones tras versiones sin un rumbo claro. La coherencia se perdió, el tono se volvió cada vez más infantil y la madurez que tenía la saga original simplemente desapareció. Lo que antes era una serie con evolución y peso narrativo, terminó siendo un producto repetitivo, pensado más para vender juguetes que para contar una buena historia. Un claro ejemplo de cómo algo legendario puede desgastarse cuando se explota demasiado. Y hasta aquí llega el video. Espero que te haya gustado. Y si mencioné tu serie favorita, discúlpame. Solo dije lo que pienso. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.